apaga la luz. ¿Crees que estás solo? Entra en un mundo donde movemos el misterio con normalidad. Vive el misterio con nosotros. Ayúdanos a buscar respuestas. Un programa escrito y dirigido por Yolanda García Mena y José Antonio Roldán Sánchez. En la búsqueda. Pero que muy buenas mis buscadores de misterio. Bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa, a En la Búsqueda. Antes de continuar con todo lo que nos depara hoy en la búsqueda, recordaros que si os gusta lo que estáis escuchando y nos estáis escuchando a través de Spotify, si gustáis, nos deis alguna estrellita para calificar lo que es el podcast. Y claro, lógicamente, si son 4 o 5 estrellitas, pues mucho mejor. Dicho esto, voy a presentar a mi compañero de aventuras, porque seguramente ahora mismo hay gente que no nos conoce, que no saben qué es lo que hacemos, de qué hablamos. Pues ahora mismo os doy la bienvenida a En la Búsqueda, un programa de misterios hecho por y para ti. Como os decía, voy a presentar a mi compañero de aventuras. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda. Pues encantado de estar aquí, otro episodio más de este programa. Y esas estrellitas que comentas en Spotify no serán como la de Super Mario, ¿no? Nos darán fuerza. Hombre, yo espero que nos dé un poquito de... Espero que nos dé un... Tiri. Uy, si por es que favor. Lo tengo Anda, la que los cabeza. que nos estén escuchando de nuevas y digan, esto es un programa de misterio aquí con el tiri. Pues sí, es un programa de misterio. Pero Lo único... luego estarán toda la semana con el Sí, en la cabeza. lo único que intentamos... tomarnos un poco también las cosas con humor, intentar no ser, no sé. Hablar normal, hablamos sí, normal. Sí, hablamos normal, ¿vale? O sea, no esperéis que seamos el típico programa de hola, aquí estamos, pues sí, pues no, somos lo que somos. También... Eso era un programa de misterio, ¿no? ¿El qué? Hola, ¿qué que tal? parece otra Hola. cosa. Sí, bueno, sí. También... nada, si queréis contar vuestras experiencias relacionadas con lo misterioso, con lo insólito, enigmático, ufológico, todo lo que engloba lo que es el misterio, tenéis pues 2 vías rápidas para poneros en contacto con nosotros. Una de ellas, el teléfono de contacto, el 673 44 50 80. Si nos escribes desde fuera de España, recordad poner un más 34 delante. Si nos escribís desde fuera de España, es el más 34 673 44 50 80. Y también tenéis el correo electrónico en labúsquedaradio@gmail.com. A través de esas vías de comunicación, pues nos podéis explicar vuestras experiencias, si queréis explicarlas en el programa. Y luego también disponéis de la comunidad de WhatsApp, en que si queréis acceder a ella, tenéis el enlace en la descripción, en este caso de Spotify. Y ahora sí, José Antonio, ¿cómo se nos presenta hoy el programa? Hoy un programa con una entrevista amplia que hiciste a una testigo de lo insólito que te comenta varias experiencias. Y ahora adelantaremos un poquito de qué va el tema. Tenemos también la visita de nuestro amigo buscador y colaborador Javier Arríes en su gabinete de lo insólito,
que nos trae algo curioso, algo que tiene que ver con lo misterioso, pero también con la brujería, con la hechicería y con los nativos norteamericanos. Y luego también que no se pierda que llevamos unos programas haciendo la pregunta a nuestros amigos expertos, y en este caso hoy también hemos realizado una cuestión a una persona que luego ya lo diremos y también me resulta bastante interesante. Como decíamos, hace unos días, unas semanas, realicé una entrevista a una amiga que se llama Toñi y bueno, realmente curiosa. Luego sí que me gustaría comentar sobre todo un aspecto de la entrevista que yo incluso en ella se lo comento y sigo pensando que lo que vio... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo y una vez que la escuchen, que es una entrevista de 40 minutos, comentaré mis impresiones sobre lo que he escuchado y luego tú, lógicamente, también qué es lo que te parece. También decir que Toñi también nos va a traer dentro de unos programas, en un programa especial que vamos a hacer, otra experiencia que, bueno, también me parece que va a ser bastante curiosa. Así que no me voy a enrollar más, vamos a escuchar a esta amiga y luego comentamos lo que nos dice, ¿vale? Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Hace cuestión de aproximadamente unos 4 años, llegó a nuestras vidas algo que tal vez nadie esperaba. Estamos hablando de lo que hoy en día todos conocemos, vamos, yo creo que no hay nadie que no lo conozca, el llamado virus del COVID. Esto hizo que a muchas familias les cambiara en gran parte su vida por varios motivos. Entre ellos, que muchas de estas personas perdieron a familiares. Luego, por ejemplo, también están esas personas que superaron a ese bicho, por llamarlo de alguna manera, pero por los pelos. Por ejemplo, yo en mi familia tengo un caso así que casi no lo cuenta, pero gracias a lo que sea, pues llegó a buen término. Y hoy tenemos a una persona al otro lado que nos va a contar algo que marcó su vida, de lo cual ella se acuerda y qué pasó en ese momento. Porque esta mujer, ¿vale?, en cuestión Toñi Galán, que nos habla desde Cáceres, también estuvo a punto de perder la vida por esto que apareció hace unos años y que destruyó parte de muchas vidas. Lo único es que Toñi, cuando estaba sedada en la cama del hospital, entre la vida y la muerte, ella recuerda algo que me gustaría que nos contara. Muy buenas, Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien. ¿Y tú? Pues bien, Bien. ya te he dicho que estaba antes de la entrevista, o sea, cuando hemos estado hablando un poquito, que estoy un poquito resfriada. Pero bueno, lo justo creo que para que se me escuche medianamente bien. Tú me escuchas bien, ¿eh? No se me Sí, nota sí. muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Toñi, tú fuiste una de esas personas a las cuales el virus del COVID atacó muy fuertemente y por lo que me comentas, estuviste a punto de fallecer. No sé si estuviste mucho tiempo en el hospital. Bueno, tampoco tuve suerte. Estuve lo ¿Sí? que fue en coma inducido, fueron 18 días, Vale. lo que es en la UCI.
Bueno, la cuestión es que todo ha salido bien, ahora estás Sí. aquí hablándome y contándome eso que quieres contar, porque luego, una vez que nos expliques esta experiencia, esta vivencia, también nos contarás alguna cosita más, porque tengo entendido de que eres una persona un poquito sensitiva, que a lo mejor por eso también has tenido esta vivencia, porque a lo mejor yo la persona que te comenté que en mi familia le pasó algo parecido a ti. No ha tenido ningún tipo de experiencia, por lo menos que ella recuerde, pero tú sí. Entonces entiendo que posiblemente también pueda ser por el hecho de que eres una persona sensitiva. Y bueno, Toñi, no nos vamos a enrollar más, no me voy a enrollar más, porque aquí la que se enrolla siempre soy yo. Mira que me lo dice José Antonio. ¿Qué es lo que recuerdas de aquel momento? Tú estabas en el hospital, estabas sedada, lógicamente no te enterabas de nada. ¿Y qué experiencia Bueno, tuviste? ¿Fue algún sueño? ¿Qué pasó? no, mira, mucha gente me ha preguntado si posiblemente era por la medicación, si era sueño. Y la verdad es que sé diferenciar el sueño, incluso tuve alucinaciones, ya cuando me empezaron a quitar la sedación, y lo recuerdo perfectamente que eran alucinaciones, pero la experiencia esta, para mí es que fue muy vivida, fue muy real. Y bueno, pues yo me sedaron, me lo dijeron que me iban a sedar y que bueno, que había quien lo podía llevar, había gente que no lo podía superar y bueno, y me sedaron. Yo no sé si fue en el momento de la sedación, si fue cuando estuve los días o los momentos que estuve tan graves, no lo sé. Yo me desperté en otro sitio. O sea, yo mientras aquí en la tierra me estaba muriendo, yo me desperté en otro sitio viva. Vamos, yo no, era yo. Y entonces, pues era como una habitación donde había luz y yo me veía extraña porque allí no había nadie. Entonces yo miraba para abajo y veía gente que estaba llorando por mí. Y entonces me asusté muchísimo, 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 porque yo pensé que me habría muerto. Y entonces, claro, a mí me preocupaba mucho mi hija, que es jovencita y me necesita, me preocupaba muchísimo mi hija. Y bueno, pues yo, claro, yo recordaba que la gente o sea, yo sabía que yo en la tierra no estaba, yo sabía que estaba en otro sitio. Entonces yo quería encontrar, porque siempre cuando cuentan en las ECM, bueno, que a lo mejor se encontró con alguien y le dijo que se fuera, que no era su momento, que se tenía que ir. Y yo buscaba a alguien, encontrarme con alguien que me dijera eso, porque yo me quería venir. Y luego miro otra vez para abajo y veo unos brazos que me querían coger. Y mira, pasé un miedo horrible, horrible, qué miedo pasé. Y entre esos brazos había una persona que que reconocía que ya se ha ido. Entonces me asusté muchísimo y O hice sea, todo lo tú posible porque reconocías a no la me... persona que te estaba intentando agarrar. Sí, ¿Y se puede sí, saber sí. quién es? Pues es un amigo mío, sí, que murió. ¿Murió una Y vez que luego, tú fíjate, despertaste? perdón, Este amigo que murió había fallecido en el... A ver cómo me explico. ¿Ya estaba fallecido en el momento que te pasó a ti esto sí, o sí, 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 falleció sí, sí. después? Sí, yo ya sabía que estaba fallecido, sí. Vale, 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 Pero que vale. había muchos brazos allí queriéndome coger, ¿eh? Pero a él lo reconocí. Y bueno, pues yo me fui de allí como pude, me alejé y lo que buscaba era eso, que alguien me dijera, vete, que no es tu momento. Bueno, el caso que voy como por un túnel que era totalmente, pero para mí en aquel momento era un pasillo largo, pero luego yo ya en mi casa y ya pensándolo todo bien, era un túnel totalmente de autovía, era totalmente un túnel. Y entonces ahí aparece Jesús de Nazaret y me dice, Toñi, quédate tranquila que no te has muerto. Mira, aquí, yo no me lo... Pero es que además, a mí él no me dijo que era Jesús de Nazaret. Es que yo lo reconocí, es que ese hombre era mi amigo de siempre. Yo lo reconocía como amigo mío. Y me dijo, Toñi, no te preocupes por tu hija, que tu hija está bien. Y me enseñaba a mi hija, o sea, no una foto, me enseñaba a mi hija sonriendo. Oye, ¿y tú eres creyente? Sí, Vale, sí, pero vale. mira, te voy a decir una cosa. Yo
en lo que es la figura de Jesús de Nazaret nunca le he prestado atención, nunca. No sé por qué me pasó con este personaje, porque es que no. Bueno, entiendo que en este momento, entiendo, claro, como tampoco sabemos lo que te pasó o lo que le pasa a otras personas, que también tienen experiencias parecidas a la tuya, a lo mejor no es igual, pero como que hay algo después de la muerte o cuando estás a punto que estás entre el más allá y el más acá, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera, porque sigo diciendo que tampoco sabemos qué es. Tal vez la figura que a ti en ese momento te pareció más amistosa, ¿vale? Para que en aquel momento te recibiera, pues por lo que fue, o por lo que fuese, fue Jesús de Nazaret. ¿Piensas que podría ser eso? Yo pienso que, desde luego, para mí en aquel momento, aquello que yo viví era Jesús de Nazaret, pero pienso que vino a tranquilizarme, fíjate. Y estuvo conmigo todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo estuvo conmigo, ya no me dejó. Y me dijo que, bueno, pues que estuviera tranquila, que, bueno, que lo iba a pasar mal, pero que no me iba a morir, que estuviera tranquila, que no pasaba nada, que él iba a estar conmigo. Y me dijo que quería que recordara siempre, que no se me olvidara, eso me lo dijo como 2 o 3 veces, que no me olvidara nunca que él siempre estaría a mi lado. Eso me lo dijo como 2 o 3 veces. Luego salimos del túnel y ya había como una explanada, como un campo, ¿no? Donde había mucha gente, eran almas. A uno los conocía, a otros no, y bueno, pues al que conocía me miraba, me sonreían, pero lo que es hablarme no me hablaban. Y estaban allí, claro, luego ya pensándolo, digo, es que estaban como esperando a alguien. Entonces llegó el chico de una amiga mía, de un hijo de una amiga mía, que yo no lo he conocido, lo conozco por ella, por fotos. Y ese chico llegó con otros 2 chicos, con una túnica blanca cada uno, y él en el medio. Y entonces él me dijo, me llamaba por mi nombre y todo, y me decía, mira, Toñi, es que nosotros no queremos que en la tierra sufráis por nosotros, porque nosotros aquí somos, y es que luego, es que es verdad, es que tenían una cara de felicidad, es que nosotros aquí somos muy felices y es nuestra vida, y nosotros tenemos que ir evolucionando, y vosotros sois de la tierra, y no tenéis que sufrir por nosotros. Aquello me lo dijo con esas palabras. Y luego resulta que veo, yo no sé, los que estáis metidos en este mundillo, que conocemos gente, ¿no? ¿Conocéis a José Luis de la Rica por oídas, por ejemplo? De oídas, ¿Cómo? a José Luis de la Rica. Bueno, yo ahora mismo no. Seguramente José José Antonio Luis de sí. la Rica fue el que creó aquí en España lo del vuelo de la mariposa. Ni idea. José Antonio seguramente sí que lo Pues, sabría. Lo que pasa que pues ya te digo que... Dime, dime. este señor falleció Sí. y bueno, y me lo encuentro. Me lo encuentro delante de la puerta de una joyería y venía también con 2 señores. Y Pero entonces digo, estamos ay, hablando José ya Luis. pero ya no estamos hablando de esta experiencia. Sí, 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 sí. Ah, En la vale, misma vale. experiencia. Vale, vale. Vale, Pasó vale. lo que me dijo este chico, donde estábamos como Sí, en un estabais en un descampado. descampado. Claro, es que ahí me he perdido. O sea, estáis en un Sí, no, es descampado, que yo viene este luego me he chico. ido de allí y he aparecido delante de este señor de José Luis de la Rica. Vale, o sea, representa que te encuentras a este chico que va vestido de blanco, te dice aquello de que están bien, y de ahí pasas Y a otro lugar. de ahí como que salgo y me encuentro a José Luis de la Rica. Vale. Y me dijo, digo, José Luis, nunca has venido a verme. Y ahora me asusta porque me he pensado que me habría muerto. Y entonces él se reía, él no me hablaba. Y de momento se lleva las 2 manos cada una a la oreja, al óvulo de la oreja. Y digo, uy, yo pensé, a José Luis algo le ha pasado con alguna sortija o algo. No sé, pensé eso. Bueno, eso quedó así, luego mm, ya no estaba yo con José Luis, nada. Ya de momento veo a mi madre. Ay, Dios mío, qué contenta me puse. Qué contenta. Y yo, claro, yo quería abrazarla y no me dejaba. No me dejaba, me decía, es que además estaba como si estuviera enfadada conmigo.
no enfadada, pero la veía seria. Vete, 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 que te tienes que ir de aquí, vete, vete. Y yo, pero déjame, pero ¿cómo me voy a ir? Espérate que te dé un beso. Y mi padre, no lo vi, pero lo escuchaba de hablar al lado mío, me decía lo mismo. Hazle caso, vete, vete. Y bueno, pues Jesús estuvo todo el tiempo conmigo, no, siempre estaba a mi lado. Es muy delgado. Mira que yo he intentado a ver si localizo esa cara y no soy capaz de verlo en ninguna foto, en ningún póster, no es nada de lo que yo conozcamos normalmente por Jesús. No. Vale, Y pero bueno, pues era una persona, ¿eh? O sí, sí, sea, sí, sí, la cara era de una sí, persona normal, no tenía sí, ningún sí, rasgo normal. que Sí. digas. Y Iba no has con sido un, capaz de encontrar a no nadie he que se le sido capaz de parezca. encontrar en fotografías de Jesús, más o menos. No he sido capaz de encontrar un parecido. No. Vale, es decir, lo que te estás refiriendo es que lo que se supone que aquí siempre la descripción que se ha hecho de Jesús de Nazaret, pues no tiene nada que ver con lo que tuviste. Yo lo que yo vi, no, desde luego, y lo que sí, la verdad es que yo lo que sentí es lo que me quería. Ay, cómo lo sentía. Me quería con locura. Entonces me hizo vamos, yo ya estaba tranquila, estaba segura con él. ¿Sabes? Ya no tenía yo me quería venir, pero yo ya no tenía ese susto que tenía al principio. Y él me daba pues mucha tranquilidad. Y es que, pero vamos, que es que yo lo recuerdo que era del grupo de mis amigos, que es que no es que me dijera yo soy Jesús de Nazaret o yo le preguntara tú quién eres. No. Y tenía Mm. como una túnica marrón y había veces que entraba como en una tienda de camping. Es que son escenas, es que es un mundo distinto a esto, es que no tiene nada que ver. Entraba y salía en un camping y ahí es donde me di cuenta que era tan delgado, muy alto y muy delgado. Y el pelo no lo tenía largo, claro. O sea, Y entiendo más bien que la oscuro. misma escena que tú estabas viviendo y se iban intercalando escenas, porque claro, Sí, ahora comentas, entraba y salía de un camping. sí, en una Mm, tienda de camping, sí. pero y eso, No sé, era una para tienda que de nuestros camping, oyentes puedan no como las que entenderlo. conocemos, en la que nos vamos normalmente a un camping, no. Sí, Era como si fuera una caseta hecha, pero para mí era una tienda de camping, vamos. vale, pero para que nuestros oyentes se centren y entiendan un poco lo que nos Sí, estás contando. Ves a tu madre, quieres sí, abrazarla, sí, no te deja, te dice que te vayas, incluso escuchas a tu padre decirte lo mismo sí, y está en todo momento Jesús de Nazaret contigo. sí, Cuando nos dices entraba y salía de un camping, sí. Es que entiendo que cambiaba la escena y sí, entonces veías que hacía efectivamente, es eso. que eran como escenas, sí, sí, Vale. sí, sí. Es lo que quería aclarar más que nada para que nuestros oyentes no se perdieran. Sí, sí, que es que yo me Eh, lanzo y no, no, sí, tranquila, tranquila. Dime. pero era así como lo veía. Y luego, fíjate que yo cuando me despertaron, es que venía súper contenta. Cuando me despertaron, yo digo, yo vengo del cielo, esto es que vengo del cielo. Y luego ya Pero, cuando, claro, en la sedación tú vas despertando, te vas durmiendo, pues incluso en esos sueños yo volví a estar con él. Yo ya había pasado el peligro, a mí ya me estaban quitando la sedación. Entonces yo unas veces estaba dormida y otras veces estaba despierta. Pues cuando me dormía volví a estar con él. Porque es que una de las veces le dije, yo seguía preguntando por mi hija, y me dijo, tranquilízate que tu hija la vas a ver, y en ese momento mi hija me empezó a llamar. Yo la escuchaba lejos, y yo decía, no, mi hija no puede estar aquí, no en la UCI, sino en donde yo estaba. Y digo, esto no puede ser así. Y sí, ya me empezaron a llamar, Toñi, que está aquí tu hija, y ya, claro, estaba allí. Y bueno, pues ya no lo volví a ver, pero era como que en etapas, yo para mí luego ya pensando era que mi cuerpo salía y entraba de mi cuerpo físico, claro. Es lo que ¿cuánto yo hace de pienso. esta experiencia, Toñi? ¿Cuándo te Dos ocurrió años, esto? 2 años ha hecho. Vale,
Vale. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Dónde crees que estuviste? Yo, mira, yo pensaba que había estado en el cielo, pero no. Luego pensando, digo, no, yo no he estado en el cielo porque es que la gente que cuenta una FM no se quieren volver. Y dicen que encuentran, que hay una paz y que es tan precioso. Yo no sentí eso. No sentí eso, estaba loca por volverme. También puede ser claro, como no pasé ese umbral, pero yo para mí que era otra dimensión simplemente. Es Sí, una claro, dimensión. estás contando varias escenas que van cambiando y de diferentes formas, porque Sí, empezamos con esas manos que te quieren sí, agarrar, que sí, era de imagino que verdad ahí lo que para pasaste mí ahí pasaste miedo, imagino. mucho miedo, porque para mí, Yolanda, yo para mí que esas manos, ellos ya estaban pasándolo mal, que esa gente lo estaba pasando mal. Y no sé por qué me querían coger, pero mira, estiraban los brazos para cogerme y qué miedo me pasé. Qué miedo, horrible, horrible, la Y, verdad. y ese Y amigo que se luego, había ido, que conseguiste em, conocer en todos esos brazos. sí, bueno, pues luego ya cuando ya he estado en mi casa y ya mi cabeza, mm, claro, cuando estabas en el hospital, tu cabeza tampoco funciona al 100%. Ujú. Pero bueno, pues mira, le he hablado mucho y le he rezado, vamos, le he rezado a mi estilo y le he dicho que busque la luz, porque he llegado a pensar que esa persona no estaba en la luz. Como si fuese Y un no, purgatorio, ¿no? Aquello. yo pienso, es que yo lo único que vi fueron los brazos como si salieran del suelo, es que no, yo miraba hacia abajo y estaban los brazos que me querían coger y eso para mí era el suelo, claro. Y entonces yo pienso que de alguna forma era un tipo purgatorio o lo que fuera. En la luz, desde luego, no creo que estuviera. Tú cuando despertaste y ya, bueno, estabas más consciente que inconsciente, porque imagino que, como tú dices, en el despertar, pues a veces estabas despierta, estabas dormida. Em, ¿Comentaste en algún momento a los médicos esto que habías visto? Es decir, Sí. ¿pediste a ver si te podían explicar si esto podía haber sido gracias a la sedación o si tenía alguna explicación? Bueno, yo, mira, cuando me despertaron y luego ya me quitaron el tubo, eh, se lo dije, se lo conté a las chicas, a las enfermeras que estaban allí en la UCI, y me dijeron que solía pasar, que hay muchísima gente contando que están en la UCI y cuentan esas historias, que suele pasar, Pero es bueno, lo que me dijeron. eso no quiere decir que sea por culpa de la sedación. Simplemente que puede ser que realmente haya No, mira, un... otras me decían, ay, es que aquí cuentan unas historias y la gente cuando lo que les pasa y dónde irán. No, no, ellas no hablaban como si fuera por la sedación, ¿eh? Ella era como que realmente la gente vivía esa experiencia. No todas, pero que había gente que las vivía. Claro, tú imagínate lo que esta gente, las personas que trabajan en hospitales, médicos, enfermeras, celadores, que día tras día viven con esto, la cantidad de experiencias que tienen que conocer. Y claro, lógicamente, pues en el caso del hospital donde estuviste, no iba a ser lo contrario. Claro. La cuestión es que, no sé, Toñi, tú te querías venir, pero lo que me cuentas, aparte del tema de los brazos, que realmente sí que creo que esa situación tuvo que ser de bastante tensión para ti, todo lo demás me parece bastante reconfortante. Bueno, sí, porque luego yo ya, cuando pasó aquello, es que estaba extraña, yo me sentía extraña en un sitio que no conozco, ¿sabes? Ujú. O por lo menos yo no conocía. Y, y bueno, pues me sentía extraña, pero ya al mismo tiempo estaba tranquila porque Jesús de Nazaret me había dicho, me había tranquilizado, ya está. Y luego, antes de que se me olvide, este señor José Luis de la Rica, después de todo esto, hablé con su mujer y me explicó, digo, algo os ha pasado, porque dice, te voy a decir,
me quería dar un mensaje. Dice, es que sí es verdad que nos robaron unos pendientes. Y lo que me quería decir es que me olvidara de ellos. Es lo que me contó su señora. Y ya te digo, porque es que a mí alguien me dijo, ¿y no te has traído nada, algo que puedas demostrar que eso? Digo, pues la verdad es que en aquel momento no lo recordé lo de José Luis de la Rica, pero ahora no quería que se me olvidara. Es que fue algo, vamos, Hombre, ¿qué te vas a y que traer de allí? luego, No te puedes ¿eh? traer nada. ¿Traerte de Claro, no dónde? te puedes. No, me imagino que sería algo que se pudiera Comprobar. comprobar de que es Sí. verdad, de que. Y lo de José Luis fue así. Y me dijo su mujer, dice, no, nos robaron una sortija y los pendientes los he recuperado. Y lo que me quiere decir es que me olvide del tema. Ese es el mensaje que me quiere dar. Y nada Vale. más, yo no puedo demostrar de otra manera, como que tampoco tengo que demostrar nada, es No tienes que simplemente demostrar contar nada. Es una experiencia lo que que yo he tuviste. vivido, lo que yo he vivido. Exactamente. Como decía al principio, bueno, sobre todo me alegro muchísimo de que estés aquí contándolo en la búsqueda, que estés bien y que, bueno, todo quedará en un susto, ¿vale? Por llamarlo Uy, y de... veía otra cosa, veía a mi hermano que lloraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro, porque tú empiezas esa experiencia viendo a la gente, porque aquí ha habido un paso, un traspaso Es de que, escena, claro, es que me claro, paso de porque un estamos, sitio a otro. Es claro, que mira, estamos yo en un hablando principio, de que veías a la familia y de golpe y porrazo pasas a esos brazos. no, yo estaba en una habitación, aparecí en una habitación sola, Sí. sola. Y entonces, y yo miraba para abajo y veía gente que estaba rezando y llorando por mí. Y entonces yo Ahí me estaba tu asusté y hermano, pensé ¿no? que me habría muerto. Y Sí. luego vuelvo a mirar para abajo y veo esos brazos. Claro, es como un Y fue, cambio de escena. sí. Y Entonces yo entonces ya ahí es donde salí ves como, a tu hermano, ¿no? Por ejemplo, llorando. a mi hermano lo vi llorando, sí. Y yo me acercaba a él porque yo ya sabía que ya no estaba muerta porque me lo acababa de decir Jesús. Y yo me acercaba y le decía, no llores, no llores, que yo no me he muerto, que no me he muerto. Pero vamos, que yo no sé si sucedió así esa cena, yo sé que mi hermano lloró muchísimo, lo sé, pero no sé si realmente fue en esa escena, fue así o fue, no sé, yo así lo vi, luego yo ya me alejé de él y me fui con Jesús por el túnel. Increíble, increíble, de verdad. Y luego Nos han cuando vi a José Luis contado, de la Rica, por ejemplo, era una calle, porque él estaba delante de una joyería y yo me encontraba enfrente de él y era una calle. Y curioso luego de por el ahí tema paso, de las joyas, sí, sí. pues así pasó. Así pasó, él se tocaba las orejas, lo que es donde el trocito donde nos ponemos los pendientes, Sí, sí. lóbulo, Ujú. el lóbulo. Y, y, y yo digo, algo le ha pasado a José Luis algo le ha pasado con alguna joya, y me lo dijo su mujer así. Dice, sí, es Y verdad, algo sí, pasó, que algo algo había pasó. pasado, sí, 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 sí. Toñi, esta es la, bueno, cuando contactaste conmigo y yo te dije, pues si tienes alguna cosa, la quieres contar, pues hacerlo. Fue la primera que me comentaste que me pareció súper interesante que la contaras aquí en la búsqueda. Como decías, eres una persona bastante sensitiva, por no decir mucho, la cual entiendo que es desde la más tierna niñez ha ido experimentando cosas de este tipo, que tú me comentas que sí, que las has experimentado, pero que no ha sido hasta cuando has sido mayor que has entendido, depende qué cosas de las cuales te han pasado. ¿Me podrías explicar alguna experiencia que la más llamativa, porque entiendo que te han pasado muchísimas cosas, ya me has dicho que te han pasado muchas, alguna en concreto o algunas, no tiene por qué ser una, que te haya marcado profundamente, ya sea por miedo, por lo que te transmitió, Mira, ¿hay algo? Yolanda, miedo ninguno porque es que jamás he visto nada malo, jamás me he encontrado con nada malo, al contrario. Todo lo que me Y ha pasado es mm, bonito, a mí me gusta.
me gusta y yo no he pasado nunca miedo. Y luego, sin Mejor, embargo, a mejor, lo mejor mejor. escucho vuestro programa y están contando alguna historia y me da miedo, ¿sabes? Pero yo no me he encontrado nunca con nada feo. Con nada feo me he encontrado. Y yo, Mejor. pues bueno, mira, yo recuerdo de más pequeña, me despertaba y estaba en el techo de la habitación. Yo al día siguiente pensaba que me lo habría soñado, yo qué sé. Y luego cuando he sido más mayor, esto te cuento entre algunas cosas, y me ha Sí. vuelto a pasar, ya he visto que no era un sueño, que lo que yo estaba saliendo, lo que yo hacía eran viajes astrales. O sea, yo salí, lo que pasa que yo no tenía ni idea, es que ni idea. Y con estos viajes astrales, ¿hasta dónde has llegado a ir? Bueno, tampoco, luego es que no recuerdo cómo llego a acostarme otra vez, ¿eh? Lo que más llega, donde más me he visto ha sido en Nueva York, en la Estatua de la Libertad, Vaya, qué chica. suerte. Ya me Chico gustaría a mí. lujo, chico lujo. No, ¿ya Y, ves? y sí, allí estaba sentada en el recodo de uno de los brazos y había más gente como yo con el cordón brillante. Es que yo no sabía ni que aquello era el cordón, es que nada, es que yo no sabía nada. Así que, pero luego ya, por ejemplo, los viajes astrales, últimamente no me salen, ya hace tiempo que no me salen, o si me salen, no porque yo quiera, ¿sabes? Lo que pasa es que me despierto, en el momento que salgo me despierto. ¿Has llegado a hacer estos viajes astrales conscientemente? Es decir, queriendo hacerlos. Solamente una vez, solamente me ha salido una vez, y no hice ningún viaje, ¿eh? Me quedé en la habitación. No lo aproveché, no lo supe aprovechar, pero salí porque quise. O sea, lo provoqué yo, Ah. claro, pero no me ha vuelto a pasar, Em, ¿no? O sea, no, que yo lo intento y ya es que no soy capaz, no sé. Y lo mismo en algún día salgo estos, y me estoy dando cuenta cuando estoy saliendo. en estos viajes astrales has llegado a ver algo, porque dicen, a ver, yo la verdad que de viajes astrales no entiendo mucho. Sí que es verdad que hace años me dio por experimentar, a ver si conseguía hacer, y luego ya de informarme un poquito bastante, bueno, bastante, informarme para qué es lo que me podía encontrar y tal. Me topé a lo de que te decían que, bueno, que en estos viajes astrales podrías encontrarte espectros o seres que vibraban en determinados, vibraban alto, vibraban más bajo. Bueno, la cuestión es que me dio miedo y ya no quise practicarlo más, que yo no conseguí nunca nada, ya también te lo digo, por el hecho de que, uy, a ver si algún día voy a conseguir hacer esto, me encuentro a un ser de estos de vibración baja y me muero del susto. Em, ¿Tú te has encontrado en estos viajes astrales algún... Jamás, jamás. Jamás. Y mira, la vez que salí, que yo lo provoqué, bueno, es que yo, cuando estoy en ese estado, es que soy la persona más feliz del mundo. Ahí es donde, ahí sí que siento yo esa paz, una tranquilidad, bueno, yo ahí soy súper feliz, por eso yo lo haría todos los días si pudiera, claro que sí. Pero no tengo mucha facilidad para que me salgan, ¿eh? Y sin Pero de embargo, lo que bueno, pues sí... luego Dime, otra dime. de las experiencias es que una mañana me levanto, esto ha sido no hace mucho, bueno, hace unos añillos ya. Me levanto para trabajar y bueno, pues esto que digo, 5 minutos más. Y me quedé y siento una voz que me dice, Toñi, una voz de hombre. Y yo le contesté, digo, ¿qué? Y ya, claro, digo, ay, pero si es que me han llamado, pero no tengo ni idea de quién pudo ser. No reconozco esa voz. Y luego al día siguiente pasó lo mismo, hice lo mismo, pero no porque yo quisiera que se volviera a repetir, ¿no? Ay, otros 5 minutinos. Y me llamó mi madre, pero vamos, mi madre la conocí perfectamente. Claro, tu madre, Mi madre me decía, entendamos niña, que está fallecida tu madre. sí, 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 Vale. por Y desgracia también, o por lo que sea, sí, está allí. por Y me llamó desgracia. ella, niña, y bueno, dijo, pero es en ese momento, y bueno, otra vez también, porque te digo que en esos momentos que revela, digamos, ¿no? Ujú. Pues me levanto también a trabajar, me siento en la cama y veo que una cosa se entra debajo de mi cama. Vaya hombre. Ay, digo, ¿qué es esto? ¿Qué es ¿Y eso no esto? te dio miedo? Pues no me dio miedo porque teníamos un perrito pequeñito. Ah, vale, pensaste Y que yo era el pensé que era perrito. el perro, pero no, yo fui a donde estaba el perro y el perro estaba allí.
cómo era lo que se Entonces, metía? por ¿Algo más que pequeño, busque algo debajo de la cama, yo oscuro? no había nada, ¿eh? Es en el Claro, porque momento tú ese me, tú del me duérmete. comentas que eres, bueno, que tienes mucha facilidad para ver supuestas, ¿vale? Personas Sí, del otro sí, plano. sí, Y cómo, sí, sí, yo los como veo curiosidad, ¿cómo son? ¿Cómo las ves? como personas. A Pero quien tú conozco, sabes que están fallecidas. claro, O claro. sea, tal cual, persona tal cual, ni, o sea, como dicen, no, es que no se les Ni ven los pies. brillante ni nada, yo lo veo como una persona. Para mí son personas, porque es que los veo tal y como. Y entonces, bueno, claro, porque tú entiendo que sabes que esas personas están fallecidas, pero las que tú no conoces, porque ves a personas que no conoces Si alguien me pregunta por alguna persona, pues la veo. y has tenido alguna experiencia referente a esto, a estas personas que ves fallecidas que te hayan marcado especialmente. ¿Marcarme en qué aspecto? No sé. Pues que la recuerdes más que otras, por lo que sea porque por lo que te dijo. No, eh, no, 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 no. Hay personas, mira, hay personas que están tan mal la familia porque yo, por ejemplo, pues me conoce mucha gente, yo no me dedico a esto ni mucho menos, pero tengo conocidos y la gente, hay gente que viene a preguntarme y están sufriendo tanto que la verdad es que es una pena eh, las cosas tan bonitas que le dicen sus pero familiares. vienen a preguntarte el qué, si sabes algo de sus o sea, de Claro, sus. claro, porque Vale. hay gente que lo pasa muy mal. Bueno, lo pasamos mal. Una muerte es muy desagradable para todos, claro. Pero, y si bien alguien me pregunta pues por alguien, por algún familiar o algo, pues nada, hay veces que lo veo, otras veces no, ¿eh? O lo mismo en ese momento no lo veo y luego estoy en mi casa y a lo mejor lo veo. Claro, Y me entiendo que dice, muchas personas que se acercan a ti es para ver si tú ves a sus familiares y claro, puedes contactar con ellos para tranquilizar pues, a los que están en este plano de la vida. mira, me dice una chica, me fui a pasar la Navidad al pueblo, el día Ujú. de Navidad. Sí. Y entonces me dice una chica, se acercó a mí como tímida, ¿no? Y me dice, Toñi, no sé cómo porque se puso a hablar y me dijo, y a esta chica se le había muerto el marido ya hace unos años. Y dice, Toñi, ¿verdad que? Digo, anda, que allí se está muy bien, tú no te preocupes. Y entonces me preguntó por él. Digo, mira, digo, anoche, en la cena de Nochebuena, ¿ha estado con vosotros? Ha estado con vosotros cenando y ha estado divirtiéndose. Bueno, pues quedó así, quedó así. Pues resulta que luego pone ella en Facebook, después ya de la Navidad o después del día de Nochevieja, y pone la misma foto que yo, lo que yo había visto en ese momento, además que son muchos de familia y era una mesa larga. Y un día que la vi, digo, yo es Jacinti, digo que yo pensé que lo había visto el día de Nochebuena cenando con vosotros y lo que estaba viendo era la escena del día de Nochevieja, que todavía no había llegado Nochevieja, ¿eh? Imagínate. Me la encontré, no había llegado Nochevieja. Y es que era la misma escena, o sea, era como que yo estaba viendo la foto esa, que yo ya la Increíble. había visto. Pero yo me pensaba que había sido el día de Nochebuena porque era el día de Navidad y pensé que había sido el día de Nochebuena. Y bueno, pues la verdad es que yo a quien pueda ayudar, desde luego lo ayudo. Por supuesto, no quedaría otra. Hombre, es que Ya que Dios me ha dado esto, yo por supuesto lo doy, eso está muy claro. los que tenéis la suerte de tener este don, pues si podéis ayudar, pues es algo que se os agradece de todo corazón. Toñi, muchísimas gracias. Ya no te voy a robar más tiempo de tu vida. Muchísimas gracias por haber abierto tu corazón, por haberme abierto tu corazón a mí y a todos los Gracias, oyentes. gracias a Eh, vosotros por escucharme. no, hombre, no. Gracias a ti por contarlo. Espero que hayas estado a gusto en Sí, esta tu sí, estaba casa, porque bien. es tu casa, ya te lo he dicho. Sí, en mi Esto casa, es sí.
como una conversación entre amigas. José Antonio se ha quedado con Claro, muchas ganas de hablar contigo también, pero bueno, ya sabéis, vosotros también buscadores, que a día de hoy que nos es un cuando poco quiera puede hablar complicado. conmigo, ¿eh? Cuando quiera puede hablar conmigo. No, sí, 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 privada, de forma privada sí, o si Cuando no, él quiera, sí, sí, sí. otro día que seguro que tienes Claro, muchísimo es que más que son tantas contar. historias, pues, madre Pues mía. como hemos hecho con otras personas que han venido en la búsqueda, si te parece bien, ya haremos una segunda parte con más experiencias vividas por ti. Y a ti simplemente me queda agradecerte de todo corazón que hayas venido al programa. No sé si se te ha quedado algo en el tintero, yo que sé, que a lo mejor digas, ostras, yo quería contar Sí, eso pues, también, o... lo mismo, una vez que colguemos, lo mismo me recuerdo algo, ¿sabes? Pero ahora mismo ya no sé. No, pero ya has contado todo lo que querías contar. A eso me Sí, refiero, sí, que sí, luego no sí. digamos, mira, quería contar esto y Yolanda me ha cortado, como dice, Yolanda me No, ha no, no. cortado, me ha echado, me ha despedido y yo aún quería contar algo más. Pues no, pues si quieres contar algo más, no hay ningún problema. No, bueno, yo lo que os he contado, que yo era lo del COVID, lo de mi Vale, experiencia, para mí perfecto. aquello fue muy vivido, muy, muy real, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, las Pues experiencias estas otras están ahí siempre, o sea que que son algo que vives tu día a día junto a no, esto. pues Pues mira, ahí, me tiro temporadas de que no ocurre nada, ¿eh? bueno, Pero luego a lo mejor a mí estas cosas me se me gustan. hunde un poco la Ya me cama, de vez en dirás. cuando se me... Dime. Ya me dirás si, yo qué sé, si te viene algo hablando conmigo, cualquier cosa, ya en privado ya me lo dirás. Y nada, muchísimas gracias, Toñi, de verdad. Muchísimas Hombre, gracias por lo cercana que has sido, lo bien que lo has contado. Y bueno, es que como a José Antonio le gusta recalcar en muchas de las entrevistas que realizamos, cómo nos gustan que vengan personas como tú y lo cuenten tal cual y con esa naturalidad como lo estáis haciendo, como lo has hecho tú hoy. Muchísimas gracias, Toñi, de verdad. a vosotros, Yolanda, a vosotros. Hasta Un la beso. próxima, amiga. Un Adiós, beso. adiós. En la búsqueda. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. Pues aquí está esa entrevista que nos ha regalado Toñi. Lo que sí que quería recalcar, porque es claro, es que estamos hablando de una experiencia en la que, bueno, varias personas, incluso hemos tenido años atrás testimonios de experiencias cercanas a la muerte, de diferentes formas, y en este caso Toñi la ha vivido así. También nos comenta que es una persona bastante sensitiva, y el tema, por ejemplo, que a mí me ha dejado un poco perpleja es el tema de Jesús de Nazaret, que dice que la acompañó durante casi toda la experiencia, que sigo pensando que dudo mucho que fuese Jesús de Nazaret. Eso ya puede ser creyente, no creyente. Yo en este caso no soy lo siento mucho, de verdad, respeto todas las creencias de todo el mundo, y bueno, yo en este caso no creo en Jesús, ¿vale? Pero creo que ella sí que cree en él, es creyente, porque por eso se lo he preguntado, y es un arquetipo que tiene ella que le hace sentir bien. Y
es lo que se ha reflejado durante toda la experiencia. Oye, que no quiere decir que lo que yo diga es la verdad, ni es así. A lo mejor realmente, oye, quién sabe, a lo mejor sí que existe un Dios, sí existe y realmente sí que era eso. Pero en mi opinión es eso lo que ocurre. Sea como sea, lo que sí que nos comenta Toñi es que esta persona, este ser, sea lo que sea, le transmitía muchísimo, muchísimo amor. No sé tú qué opinas, José Antonio, sobre la experiencia. Entiendo que la persona en la que no crees es Jesucristo. No porque Jesús Navas, jugador del Sevilla... No, y es toda esta Jesucristo, gente, no. Bueno, en Dios en general, en la religión. ¿En qué religión? Pues en la religión. José Antonio, no me metas en berenjenales. No me metas en berenjenales. No, a ver. No, pero yo lo que es que yo estoy en mi derecho de decir que no soy creyente en Dios. Es que, jolines, que sí, que los creyentes... ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Pues yo qué sé, lo que sea, que a lo mejor sí que hay algo, pero bueno, no lo que me dice la iglesia. ¿Pero por qué tiene que ser la iglesia? También puede ser Alá. Por ejemplo, venga, vamos a dejarlo, José Antonio. También puede ser dentro de otras religiones, también hay su Tu religión concepto... tiene que ser el micrófono. Y mira hacia el micrófono, José Antonio. Pero es que las religiones suelen pedir dinero, por eso yo, siendo tan catalán, no miro tanto al micrófono, no vaya a ser que me pida dinero. Pero en lo que tú comentas del arquetipo y esa sensación de paz, sí que se da en muchos casos, y en otros casos de experiencias cercanas a la muerte, también el testigo comenta, no de forma quizás tan continuada, la experiencia, la presencia de Jesucristo, o de un ángel, o de algo similar, como en este caso, pero es que sí que se dan situaciones así. Y también podría ser ese arquetipo con lo que tú estás cómodo, con lo que tú estás seguro, esa boya que en mitad del mar te puedes aferrar y darte esa tranquilidad, que en ese momento donde no sabes dónde estás, quizás es lo que se necesita en ese momento, no se sabe. Y bueno, son situaciones que si no la experimentas en primera persona luego te recuerdas esa situación, es difícil de comprobar. Sea como sea, muchísimas gracias, Toñi, por haber contado esa experiencia realmente increíble. Ya te digo, es que me iba pasando, me iba perdiendo, porque pasaba de aquí, allí, de aquí, allí, claro, y pensabas, jolines, también haberlo vivido esto tiene que ser fascinante. Claro, porque son, como siempre decimos, son esas entrevistas que analizamos aquí, son conversaciones, y tú en una conversación, cuando comentas cualquier cosa que ha pasado, cualquier cosa de tu vida, no lo haces de manera lineal. De hecho, hay que dudar de todo, siempre, hay que dudar de todo. Pero hay que dudar de aquellos testimonios tan perfectos, tan lineales, que en ningún momento... Bueno, tampoco hay que dudar de eso. Hay que dudar de todo. Exactamente, hay que dudar de todo, pero claro, porque un testimonio sea perfecto tampoco tiene por qué ser falso. Y testimonios de mal formado, mal explicado, como se supone que tendría que ser, bueno, tampoco tendría que ser real. Por lo que estoy entendiendo, lo que me estás diciendo. No, yo os estoy diciendo que ¿cómo explicas tú una experiencia vivida en la vida cotidiana? ¿Cómo lo haces? De aquí, allá, no hay sé, momentos que dice, bueno, y te paras a explicar quién era fulanito, quién era fulanita. O sea, no suele ser tan lineal, que sí, que tienes razón, que hay, pues, puedes dar un testimonio con pelos y señales desde el inicio de la experiencia hasta el final y estar todo muy bien guionizado y ser verdad. Y luego de otra manera, ¿no? Seguramente, por eso seguimos haciendo en la búsqueda, y el misterio de por sí interesa tanto, porque aunque creamos que está todo ya visto, siempre hay algo que te sorprende. No, y además cada vez hay muchísimos más aficionados del misterio. Siempre lo ha habido. Cada vez más, Sí, pero ahora
se puede decir. Y no es por ningún gobierno ni forma de pensamiento, sino porque la gente, yo entiendo que al ver más gente que también... Bueno, también ha hecho mucho, hay que decir las cosas como son, milenio 3, cuarto milenio, que quieras que no están en... Eres joven. Yo también recordaría a Fernando Jiménez del Oso, Juan Sí, José bueno, Benítez. vale, guapo, vale que sí, pero que sí, en los que realmente en España están sí, dando... en España Vamos, ya sí, está. claro. Pues Iker Jiménez ha ayudado muchísimo al misterio en este país conforme a... Bueno, me refiero a que la gente explique sus experiencias, porque como que lo ven más normal, porque ahora antes parecía que no se decía tanto, sí, estaba Jiménez del Oso, como dices y tal, pero no se hablaba tanto, pero ahora con Iker, que está por aquí, por allá, que está hasta en la sopa, Hasta en el horizonte. pues imagínate, como que la gente lo ha normalizado más, esto de contar experiencias y de contar cosas paranormales, y oye, pues hay que darle las gracias a Iker en ese sentido. Bueno, como le doy las gracias a Iker, se las doy también a Toñi, y os recuerdo que si queréis contarnos vuestra experiencia... Ha sido un poquito machista. Bueno, Iker y Carmen. Vale, perdón, Vale. Iker y Carmen. Jesucristo te está mirando desde Vale. donde esté y está Perdonad, diciendo, perdón, sí, "Válame, perdóname, Carmen. Perdóname. Que sepas que te porque- veía en tus porque has pecado. videoblogs de Tutoriales de maquillaje. tutoriales de estos del YouTube y todo, yo soy fan tuya. Dicho esto, Yo es que no me pinto, gracias a Dios. no, pero no maquillaje, de vale. cosas, de todo, hablaba un poquito de todo, aparte de realmente las cosas de misterio, que está casi o igual que a la altura que su marido, ¿vale? O sea, en ese sentido, perdón, llevas razón, no la he mencionado, perdóname. Vale, pues eso, pues lo que decía, muchas gracias Toñi, y tú que me estás escuchando, seas del país que seas, porque a ver si se van a pensar que si son de fuera de España no pueden contarnos sus experiencias, lógicamente sí, ya os he dicho al principio que más 34 673 44 50 80. Si quieres contarnos tus experiencias, los micrófonos de En la Búsqueda están abiertos para ti. Luego también disponéis del correo electrónico en labúsquedaradio@gmail.com. Y bueno, José Antonio, ahora nos vamos a ir con un amigo que ya sabes tú que me encanta que venga al programa. Además, ha gustado bastante esta sección y la forma de explicar de este compañero. Es que es una persona que lleva muchísimo tiempo en el misterio. Y es curioso porque Javier Arries, que es una persona muy humilde, muy trabajadora. Bueno, pues tenemos a Javier Arries, que nos vuelve a traer su sección Gabinete de lo Insólito. Gabinete de lo Insólito, para los que es la primera vez que escuchan En la Búsqueda, pues es una sección donde Arries nos ilustra con un amplio dossier sobre un tema, un personaje, un objeto, etcétera. En esta ocasión nos va a llevar al mundo de la hechicería. ¿Qué te parece, José Antonio? Muy bien, desde el punto de vista que él lo dice. Yo sabes que no soy muy del tema ocultista, pero Javier le da un punto en el que empieza a hilar de aquí, de allí, y lo unifica todo en el tema que habla, y la verdad es que aprendes muchísimo. Pues como os decía, nos va a traer el mundo de la hechicería, pero en este caso de nativos norteamericanos. En este caso nos va a contar su forma de ver estas costumbres y cómo entienden el mundo de la brujería y todo lo que la rodea. Un mundo mágico, amigos, y extraño, que en su momento sirvió y a día de hoy aún nos sirve para mostrarnos formas distintas de ver el mundo de aquí y el del más allá. Y una serie de personajes, en este caso insólitos, que pueblan desde hace siglos algunas de las peores pesadillas. Así que, si te parece bien, buscador, José Antonio, Sí, tú Dios. que estás ahí, el que nos estés escuchando, Jesús.
Jesús, Jesucristo, entidad, lo que quieras, vamos a escuchar a Javier Arries. Bienvenidos, amigos de En la Búsqueda, bienvenidos a esta galería de lo insólito. Hoy nos vamos a cruzar el océano Atlántico para ir a tierras de los nativos indígenas, que es un tema que a mí me encanta, donde hay un folclore riquísimo, y en esta ocasión me voy a centrar en la brujería. En brujos y en personajes de leyendas y del folclore más oscuro de los nativos. Ya iremos contando en otras emisiones también, pues más cosas, ¿no? de este folclore muy rico. Bueno, las mitologías y el folclore de algunas comunidades, como digo, de indígenas norteamericanos, entre ellos pues los Navajo, los Cherokee, los Creek, los Seneca, los Hopi, muchos de ellos están llenas de personajes malvados y terroríficos relacionados precisamente con la brujería. Es tal el miedo que provocan entre los nativos y el temor a que traigan el mal y dañen a sus comunidades, y esto es importante, el daño que se hace a las comunidades, que castigan muy duramente a aquellos que se dedican a estas prácticas maléficas, a las prácticas de la brujería más oscura. A menudo, muy frecuentemente, la pena para estos hechiceros precisamente es la más alta, la muerte. Por el contrario, son muy respetados los brujos y sanadores que tienen poderes contra estos personajes malignos. Así, por un lado tenemos a los brujos y brujas considerados como criminales que trabajan con fuerzas oscuras contra esa comunidad, y por otro lado, como contrapartida, los curanderos, los hombres medicina, que son los líderes espirituales de sus pueblos y que pueden defenderlos de todos los males, incluidos los que vienen de estos practicantes de la magia oscura. El concepto de brujo y de brujería, por otra parte, como práctica nefasta, entre los nativos, pues ha sido influido evidentemente por las ideas sobre la brujería que trajeron los colonos blancos. Juicios como el de Salem se produjeron pues hasta bien entrado el siglo XIX, y luego más tarde también recibió el influjo de las religiones propias de los esclavos traídos de África, pero evidentemente pues tiene muchos elementos locales propios. Os voy a hablar de alguno de estos personajes siniestros, y hoy me voy a la comunidad Cherokee. Vamos a visitar a los Cherokees porque los Cherokee temen y mucho a un espíritu malvado al que llaman Kalanu Aikleiski, espero haberlo dicho bien, o mejor y más sencillo para nosotros, el cuervo burlón. Se trata de un brujo que ronda a los enfermos y a los moribundos para robarles el corazón y la vida que les queda, porque están pues agonizando, les quedan pocos años de vida. El cuervo burlón es un brujo, una bruja como digo, pueden ser de cualquier sexo, y su aspecto es el de un anciano, o una anciana con el rostro ajado, marchito, como si tuvieran más años a sus espaldas de los que le son naturales a un ser humano corriente. Cuando alguien enferma o se está muriendo en el poblado, este brujo intentará robarle su vida para alimentar la suya, para vivir más tiempo, robándole esos pocos años de vida que le quedan. De noche se elevará en el aire como una llamarada de fuego que surge del suelo con los brazos extendidos como alas, a semejanza de un cuervo nefasto, acompañado de un fuerte viento y emitiendo sonidos como los de un cuervo, pero burlándose, dejando un rastro de chispa detrás. El sonido que hace no es como el de un cuervo normal, eso es lo que les delata. Es como si el aire fuera un mar donde el brujo se zambulle con esos graznidos, ¿no? Cuando ese sonido se escucha en el poblado, el miedo se apodera de todos porque alguien morirá pronto en manos de este personaje maligno. Cuando está cerca de su víctima, se vuelve invisible, y al acercarse se encontrará a otros como él que están rondando y que buscan lo mismo, están rondando el entrar en la casa del hombre que está enfermo, que está muriendo. Si ningún hombre medicina hace guardia de ese hombre enfermo, entrarán todos en la morada de ese hombre, nadie los verá y empezarán a atemorizarlo, a torturarlo de forma muy sádica, y es posible que debatiéndose contra ellos el moribundo pues sea arrojado de la cama y los
los que lo vean, los que no sean hombres medicina, que vean cómo ese hombre cae de la cama, pensarán que es que el pobre se debate entre la vida y la muerte y que le cuesta respirar y que por eso se ha caído. Pero son estos espíritus que lo están zarandeando y maltratando. Por último, cuando acaben con esta sesión sádica, le arrebatarán la vida arrancándole el corazón para devorarlo. Y sin embargo, cuando ese hombre muere, no habrá ninguna marca de que eso ha ocurrido, pero dentro de su cuerpo ya no se encontrará ningún corazón. Estos brujos espantosos consiguen así, comiéndose el corazón, que su vida se alargue tantos años como años le quedaban al enfermo o a ese moribundo. Y así van sumando años, y por eso tienen esa apariencia precisamente de viejos más que centenarios, porque le están robando continuamente lo que le queda de vida a esos moribundos y enfermos. Hay algunos hombres medicina muy poderosos que son capaces de verlos cuando son invisibles o de reconocerlos en su aspecto normal. Es decir, ese hombre o esa mujer, ese anciano o esa anciana son un cuervo burlón. Si hay alguno de estos hombres medicina acompañando al enfermo, los cuervos burlones no entrarán en la casa o irán a visitarlo, aparentemente como visitar a un enfermo, pero al ver al sanador se irán enseguida, porque si son reconocidos por él, morirán en 7 días. De hecho, este tipo de curanderos a veces vela a los que están muriendo para que no se acerque a ellos ninguno de estos cuervos burlones. Algunos curanderos precisamente son famosos por haber cazado a muchos de estos cuervos, y a menudo los amigos de quienes están muriendo y no tienen posibilidad de sobrevivir, pues llaman a estos hombres medicina para que acompañen al moribundo en sus últimas horas hasta que el hombre acaba por morir y es enterrado, porque el corazón de un hombre muerto ya no le sirve, ¿no?, a los espíritus burlones. Tiene que ser el corazón de alguien que está en las últimas pero que está vivo. Las otras brujas y brujos, los otros tipos de hechiceros maléficos que rondan por ahí temen y están celosos de los cuervos burlones, y aunque también son atraídos por la vida que se escapa de esos hombres moribundos, pues tienen miedo de entrar en la casa cuando hay algún cuervo burlón cerca. Se dice que en una ocasión un curandero estaba con un hombre enfermo cuando vio a brujas y brujas fuera de la casa tratando de entrar, pero de repente un cuervo burlón lloró en lo alto de la casa y los otros brujos se fueron huyendo de allí como una bandada de palomas cuando el halcón se abalanza, en palabras literales de aquel hombre. Tanto se le teme a este ser oscuro que, como ya he comentado, el resto de brujos maléficos de otras categorías del folclore cherokee los temen, les envidian, los detestan, hasta el punto de que si encuentran el cuerpo muerto de uno, profanarán su cadáver del modo más sucio. Cuentan en la reserva Cherokee lo siguiente. Os voy a contar una cosa que se cuenta en la reserva y que afirman los propios nativos que fue verdad, ¿no? Y dice así, pues nos narra cómo un joven cazador salió de caza y al caer la noche se decidió ya a volver, pero estaba tan lejos de su campamento que decidió acudir a una casa que él sabía que había al final de un sendero que había por allí, donde vivían un anciano y su esposa. Así que el cazador fue hasta allí con intención de que le dejaran pasar allí la noche. Llegó hasta la casa, entró y no había nadie. El joven cazador pensó, pues seguramente habrán ido a buscar agua, de modo que se fue hasta el rincón más alejado del fuego, el más oscuro, y se tumbó allí para dormir. Poco tiempo después le sobresaltó el graznido de un cuervo, y un instante después vio cómo un anciano entraba en la casa y se sentaba junto al fuego. El anciano no se dio cuenta de que allí había alguien. El joven se quedó en su sitio sin moverse para no ser sorprendido. Oyó de nuevo otro graznido de cuervo y el anciano dijo para sí mismo: «Ahora viene mi esposa». Y efectivamente poco después entró una anciana que se sentó al lado del viejo. El joven cazador se convenció de que eran cuervos burlones por ese graznido que había escuchado antes de que entraran y le entró un miedo espantoso, terrible. Se quedó quieto y muy, muy callado. Y efectivamente al poco rato la anciana entró, se sentó junto a su marido y le preguntó: «¿Qué tal te fue?». Y la anciana contestó que había podido llevarse nada, que no había conseguido cazar nada, porque había demasiados hombres medicina mirando. Ella le preguntó a él, por otra parte, que qué tal le había ido a él, y el anciano contestó que consiguió lo que necesitaba, y dijo que además no podía haber fracasado, como que el hombre al que habría atrapado su corazón pues no estaba lo suficientemente vigilado y no le habría sido difícil hacerse con ese corazón. Le dio algo y dijo: «Toma esto, cocínalo y tendremos algo para comer». Se lo dio, evidentemente, el viejo a la mujer. La anciana se acercó al fuego y puso algo allí.
Esto lo estaba entreviendo, mejor dicho, el joven cazador, que en su rincón además percibió inmediatamente, poco después, el olor de la carne haciéndose al fuego. Un olor a carne, dijo él más adelante, la más dulzona que él habría olido jamás. Entreabrió un ojo y vio lo que parecía un corazón humano ensartado en un palo sobre el fuego. Eso evidentemente le atemorizó mucho más. De repente parece que la anciana se percató de su presencia y le dijo a su marido: ¿quién está en la esquina? El anciano dijo que nadie, pero la anciana insistió en que sí, que había alguien, y se fue a avivar el fuego. Al hacerlo así, la estancia se iluminó toda y pudieron ver claramente al joven echado en el rincón. Él se hizo el dormido, como si no se hubiera enterado de nada. El anciano hizo un ruido como para despertarle y el chico siguió haciéndose el dormido. El anciano se levantó, se acercó a él y lo sacudió. El muchacho se incorporó, quedándose sentado, y se frotó los ojos como si hubiera estado durmiendo profundamente durante mucho tiempo y como si no hubiera visto ni oído absolutamente nada. Por la mañana salieron a desayunar y el anciano le ofreció un plato de harina de maíz diciéndole que no tenían otra cosa, que hacía mucho tiempo que no comían carne. Después el joven reanudó su camino. Llevaba un trecho cuando vio que llegaba apresuradamente el anciano tras él, y cuando estuvieron frente a frente el viejo le dio un bonito regalo y dijo que lo tomara a condición de que no dijera nada de lo que hubiera visto u oído en la casa aquella noche. El cazador tomó el avalorio, muy bonito, pero cuando llegó al primer río lo arrojó lejos de sí. Al llegar al campamento, además, contó todo lo que había visto y resolvió volver a la casa acompañado con algunos guerreros a la casa de los ancianos para darle muerte. Cuando se decidieron por fin a hacer la expedición allí, habían pasado 7 días y se encontraron a los viejos muertos en el interior de la casa. Y es que es lo que decíamos antes, que si los reconoces, tardan 7 días en morir. Al final, los guerreros y el joven cazador prendieron fuego a la casa con los cuerpos dentro. Aquellos cuervos burlones ya no le robarían la vida a nadie más. Estos son algunos de los cuentos, muchos cuentos acerca de brujos maléficos que pueden cambiar de forma. Entran dentro de la categoría de lo que se llaman cambiaformas, ¿no? Lo que podríamos, por ejemplo, una categoría en la que podríamos incluir a nuestros licántropos, a nuestros hombres lobo. Bueno, ya sabéis que si habéis tenido alguna experiencia con alguna cosa, con alguna entidad en la que haya habido un cambio de forma, pues evidentemente nuestros amigos de En la Búsqueda pues van a estar, Yolanda y José Antonio van a estar encantados de escucharos. Ahí lo dejo. En nuestra próxima Galería de lo Insólito os traeré más cosas curiosas. Sé curioso, sé un buscador. Javier Arries, como siempre, muy interesante lo que nos has traído hoy, buscador. Si quieres proponer algún tipo de tema para que nuestro Javi, porque ya es Javi, es como de la familia, nos lo traiga aquí en la búsqueda, ya sabéis lo que podéis hacer. Ya os he dicho 673-445080 en la búsqueda radio @gmail.com. Es que no me quiero hacer pesada. Bueno, pero me estás ahorrando poner esas cuñas intermedias de vías de comunicación que estoy poniendo de otras cosas, de frases que en su momento nos hizo Borja Rigo, por ejemplo, de otras personas de los medios de comunicación y de la radio que colaboraron y colaboran con el programa, y así, bueno, tú ya dices las vías de comunicación. Ay, mira tú qué bien. Pues eso, si queréis que os traiga algún tema en concreto, pues ya sabéis. Y también lo que podéis hacer es... ahora vamos a ir a esa sección sin nombre, ¿vale? Que tenemos ahí, en la que realizamos una pregunta a un experto. Y si también queréis hacer una pregunta, que os interesa que alguien os la responda,
pues ya sabéis, lo mismo, la misma dirección. Ya, dime. Pregunta que tenga que ver Con el misterio. Claro, porque ahora, por favor, que me digan el número de la primitiva. Que me lo ¿Tú digan crees a mí? Que no lo digan. Es que eso ya nos sale al aire. Hombre, por supuesto. Vale, ¿y esta semana qué pregunta hemos realizado y quién nos la responde? Pues el quién seguramente lo vas a decir tú. Pero la pregunta te la voy a decir yo, si te parece bien. Y es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque hay gente que separa el fenómeno ufológico con el paranormal. Y yo pienso que son compartimentos que no son tan estancos. Y la pregunta es esa. ¿Tiene que ver o tienen algún tipo de similitud el fenómeno ufológico con el paranormal? Y ya que estamos con la magia de la radio, en este caso vamos a viajar a un lugar ya mágico de por sí, que es Canarias. No, presenta tú a nuestro amigo. ¿Por qué lo tengo que presentar yo? Pobrecito, o sea, es No, José. no es que no tengo nada en contra de él, pero es que me haces hablar mucho, guapo. Es que intento ser equitativo, y si ya sabe la gente que me conoce que yo hablo poco. Sí, vamos, sobre todo eso. Pues vamos a una persona que realmente, bueno, tiene un porte serio, pero es un estudioso de los temas, y quien luego lo escucha hablar y quien lo trata ves que ya que es una persona muy, muy afable, y es sobre todo un apasionado de los misterios, escritor y periodista, José Gregorio González. Desde el 2008 realiza el programa radiofónico Crónicas de San Borondón, y también, por ejemplo, ha hecho programas de televisión, colaboraciones en muchísimos sitios, y tiene una docena de libros. Canarias Misteriosa, Canarias Territorio del Misterio, Guía Mágica de Canarias, y luego ya también, estos que te van a gustar a ti más: Piensa en positivo, vive en positivo. Me haría falta. Esto me ha sonado un poquito como a Luis Van Gaal, que nunca es negativo, siempre es positivo. Pero al revés. No, ¿cómo era? Nunca negativo, Sí, positivo. verdad. Pero con cara de mala hostia. O sea, eso decía Van Gaal. En este caso, José Gregorio González tiene, como decía, una cara muy afable y una forma de discurrir muy afable. Y también te puede ayudar a cómo realizar un viaje astral. Es su último libro, editado con Luciérnaga, y por estas cosas y más nos va a responder a la pregunta de: ¿son compartimentos estancos o no el fenómeno ufológico con el fenómeno paranormal, José Gregorio? Vale, vamos a hacerlo. La pregunta la vamos a realizar un poco más llana, más para que todo el mundo lo entienda. Yo estaba dando paso al hombre, pero bueno. Vale, sí. ya, pero es que son compartimentos estancos. ¿Crees que el fenómeno ovni y el paranormal están relacionados? ¿Vale? Tú sabrás, pero Jesús te está mirando y al final te voy a decir... Es que eres muy fisno hablando, guapo. Es que es muy fisno. José Gregorio, muchísimas gracias, de verdad. Es que si no, José Antonio me dice: venga, va, apáñatelas tú, cuéntalo tú, explícalo tú, pues que lo haga él también. Claro, porque todo esto tiene que haberlo dicho ella, pero bueno, menos mal que yo me lo sé de memoria, Venga, porque si tengo que verlo lo que está escrito, muy mal. Vamos a ello. Efectivamente, José Antonio, soy partidario de que existe una conexión entre el fenómeno ovni, o al menos una parte del mismo, y el mundo de lo paranormal, de lo psíquico, o de fenómenos que etiquetaríamos como tales, ¿no? Especialmente en los encuentros cercanos y cuando hay tripulantes de por medio, pues se genera una especie de entorno o atmósfera onírica donde se dan, por ejemplo, conexiones telepáticas, donde el tiempo está distorsionado, que conecta bastante bien con el mundo de lo psíquico, ¿no? Los propios contactados manifiestan
mantener esos vínculos a través de escritura automática o de telepatía. Incluso existe algún caso en la historia de la ufología española donde el método de contacto era la Ouija, ¿no? Bueno, son apenas unos ejemplos de esas conexiones, ¿no? Pero es que además lo paranormal en muchas ocasiones engloba también un territorio que a mí me apasiona, como es el de la criptozoología, y una parte de la criptozoología, de esa disciplina que estudia los animales imposibles, tiene que ver con criaturas que están a medio camino entre lo paranormal, es decir, lo espectral, fantasmagórico incluso, y lo ufológico, porque a veces aparecen asociadas también al fenómeno ovni. Es decir, yo creo que hay puentes, hay vínculos, hay muchas similitudes también entre experiencias de contactados que aseguran haber viajado a esos otros mundos de los que teóricamente proceden los tripulantes de los ovnis, y haber realizado esos viajes pues no con el cuerpo físico, sino en astral, lo que nos conecta con las experiencias extracorporales. O sea, yo creo que sí, que efectivamente hay una conexión que evidentemente requiere también de un análisis sosegado, profundo, caso a caso, pero sí que se puede entender puentes entre ambos ámbitos. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. Y muchísimas gracias a José Gregorio por esta respuesta, que yo en muchos puntos, como decía, estoy de acuerdo. Para mí no hay tanta separación entre el fenómeno ufológico y el paranormal, paracientífico, sobre todo cuando se ve desde un prisma. Que eso también hay muchísima gente estudiosa en estos temas de misterio que siempre lo dice, ¿no? O siempre lo decía, por ejemplo, el maestro Antonio Rivera, que claro, si tú eres... Vamos a aplicarlo a las enfermedades. Pues un traumatólogo, un médico, siempre va a intentar darle una explicación a lo que tú tienes desde su especialidad. Un cardiólogo desde su especialidad. Por estos temas, pues exactamente igual. Y ya me explicará, Yolanda, que estás mirando al infinito. No. ¿Es Jesús? No. ¿No lo ves? No, es que estaba mirando... ¿Por qué no te voy a contar? No lo voy a contar. Míralo, dilo. No, estaba mirando los bloques de los niños. Estaba mirando las figuritas que se pueden... Los bloques no son como llamamos a los niños, sino el juego de los niños. El juego de los blocks, estos, de los megablocks. Y entonces aquí en lo que es el envase, pues el tipo de figuritas que puedes hacer. Yo estaba Pero mirando Megablocks eso. no patrocina. No. Bueno, vamos a los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes, pues en las vías de contacto que disponemos, Spotify, Facebook, teléfono de contacto, correo electrónico. Y bueno, que ya si sabéis... lo ven por la calle también pueden decir, oye... Que ya sabéis que tenéis diferentes maneras de poneros en contacto con nosotros, y aparte de contarnos vuestras experiencias, también podéis pues dejar vuestra opinión del programa último que hayáis escuchado. En este caso, vamos por el número, ¿cuál, José Antonio? 120... El anterior es el 128 y este es el 129. Vale. Pues nada, ahora vamos a leer los comentarios que nos han dejado del programa número 128, y si queréis que en el 130 leamos vuestros comentarios, pues ya sabéis, dejarnos pues opiniones en Spotify, en el Facebook, en el 673 44 50 80, y luego ya al final del programa los leeremos. Bueno, tenemos a Aitor, que nos dice: programa espectacular, la verdad que ni mi hermano sabe que puede ser esas risas ni esas voces. Un abrazo y cada programa os superáis más. Es el hermano de Aitor Muñiz y el hermano Omar. Uy, qué mala memoria que tengo. Menos mal que caso de la IBM en Madrid, que todavía no se ha ofrecido nadie para investigarlo. No, por ahora no, luego dirán. Vale, Ramón, hola, me he venido a Spotify.
Vale, ¿qué más? Lolita, hola chicos, super mega califragilístico. Super mega blog. Super califragilístico espialidoso. Besos desde El Paso, Texas. Javi Díaz, sinceramente me encanta este y todos los episodios, nuestro Javi. Marisa, impresionante. La grabación, Francisco del Toro Zamora. La grabación Jesús de Carmona no fue mía, fue de Alberto, pero es curioso que se repita. También he captado psicofonías que nos echaban del lugar y curiosamente, fuera donde fuera, siempre era la misma voz. Eso es cuando yo hago referencia a ese caso que tú hablabas antes de Aitor y de Omar. Bueno, de Omar, a través de Aitor nos ha llegado, y que hay una de los cortes, en el primer corte, que por cierto tenemos que pasar los cortes a la comunidad, que no lo hemos hecho, y parece que dice Jesús. Curro Suárez, gran programa, yo entendí lo que decís en las grabaciones y esas risas son tremendas. A ver si se puede saber algo más del caso. El resto del programa estupendo. Me agrada ver el mítico Juan Rada por aquí, por cierto. Supercalifragilístico espialidoso. Yo no lo leo, lo digo de memoria y termino antes. Juan Carlos Reina, lo del tanatorio de Ceuta fue un montaje de una trabajadora debido a un problema laboral. Bueno, yo la verdad es que le comentaría a Juan Carlos que ojalá al día de hoy, 22 años después de haber estado allí en varias ocasiones, 21 y 20 después, porque también estuve años posteriores, ojalá fuera verdad eso. El caso es muchísimo más amplio. Sí que hubo un conflicto con una de las trabajadoras que fue despedida en el sentido de que se le acabó el contrato, y gracias a la intervención de personas que suelen estar en los medios de comunicación para decir tonterías, pues fue despedida en ese sentido, que no se le amplió el contrato. Curiosamente, una mujer muy trabajadora que a los pocos días ya estaba trabajando y sirviéndole copas a esas personas que estaban desacreditándola en los medios públicos y que no se dieron cuenta de que era ella la testigo de la que habían estado hablando. Un caso, Juan Carlos, que si tú tienes datos en la búsqueda radio@gmail.com y me lo comentas, y ya te digo, yo al día de hoy me gustaría saber lo que pasó realmente. Se descartó todo por parte de la policía, que algo sabría del asunto, que vivieron el asunto por parte de Juanma, el vigilante de la empresa petrolífera Dúcar, que está justo al lado del tanatorio, que en aquellos momentos estaba y que lo vivió en primera persona, de los bomberos que buscaron esa gatancelo que decían estar, de esos túneles que decían que a través de allí los menas en aquel momento, porque hay un sitio de acogida muy cerquita, habían sido los causantes, y son túneles que en aquel momento estaban ya tapiados y que nadie podía entrar. Y bueno, ojalá fuera tan fácil la cosa, pero bueno, es ahí el tema. Hay más casos, ¿no? Más comentarios. Sí, Miguel Jiménez, hola chicos, felicidades por el programa, me lo paso muy bien con vosotros, soy un amante de los misterios desde siempre y me hacéis más ligeros las horas de trabajo. ¿Qué más nos dice? Me pasó una cosa extraña hace un par de días y estoy intentando saber qué fue. Si se vuelve a repetir o logro saber qué fue, os lo comento. Primero intento descartar todo lo inexplicable. Lo explicable. Fue precisamente en el trabajo donde os escucho, ¿no? Bueno, pues nada, Miguel, si quieres contarlo, ya sabes. Mireia desde Sagunto, hola, Yolanda y José. Enhorabuena por el programa, me encanta vuestra forma de ser y espero que no cambiéis nunca. A ver si algún día os cuento una cosa que me pasó de pequeña. Pues sí, Mireia, estamos esperando también, lógicamente. ¿Y puedo decir uno más? Sí, claro. Ricardo Bergner, en el grupo de la comunidad de... ¿Qué comunidad? En la búsqueda y de WhatsApp. Podrían hacer una pequeña mención a que hoy se cumplen 87 años de la muerte de H.P. Lovecraft. Hoy es el 15 de marzo cuando se graba el programa. Uno de los maestros de la literatura del horror y obviamente del Necronomicon, que se ha convertido en un mito que muchas personas siguen creyendo que es un tratado de magia real. Ricardo, nada más que decirlo en el grupo, ya te puedo comentar que le dije a Martín Lee la realidad y sus ficciones, sección en la búsqueda. ¿Te parece bien hacer una sección sobre el Necronomicon y Lovecraft? Y me dijo, perfecto.
Es decir, que en unas semanas ahí tendrás la respuesta y nada, muchísimas gracias, ¿no? por todos los comentarios, que ahora vamos a hacer algo que no hacíamos hasta ahora, por centrarnos nada más que en los comentarios de iVoox, y es recoger, ¿no? Solo responder como respondíamos, sino decirlos aquí. Pues sí, porque nos centrábamos solamente en lo que es iVoox, y ahora lógicamente no publicamos allí, pero que si nos estás escuchando de nuevas y te has quedado con ganas de En la Búsqueda, ya te has escuchado todos los que están en Spotify, o incluso los que hay en otras plataformas, o incluso los que se emiten en radios, os podéis ir a www.ivox.com y allí tenéis tenéis un montón de episodios que podéis escuchar, tanto de En la Búsqueda como de Los Sin Nombre. Así que, bueno, José Antonio, creo que por hoy ya hemos recorrido bastante este camino hacia lo insólito y lo desconocido. ¿Quieres poner alguna palabra clave hoy? No sé, no. ¿No? Pues, no. Bueno. ¿Tú quieres poner alguna palabra? Te dejo a ti porque yo la pongo tan difícil. Yo las pongo tan difícil. No, venga, va. Si queréis comentar, y si no queréis comentar, pues no sugerencias, comentéis. Críticas, opiniones. Siempre con respeto. Recordar que lo que sea todo destructivo no se va a publicar, se va a borrar y sobre todo no se va a comentar. Y nada, queridos buscadores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en La Búsqueda, y nos vemos la semana que viene. Cada semana tenemos una cita con el misterio, buscando las respuestas a lo desconocido. Acompaña a José Antonio Roldán, Yolanda García y a todos los testimonios que cada semana nos acompañan en La Búsqueda. Un programa donde hablaremos del misterio con normalidad. En La Búsqueda. Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 6734-4508, teléfono directo de comunicación con... En La Búsqueda. En La Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.